Bueno, al ser las 4:05, vamos a dar inicio a la prédica presencial, la reunión virtual del día de hoy. Sean bienvenidos todos, que Dios los bendiga. Hoy iniciando lo que es este año 2026 con nuestra primera enseñanza o prédica virtual del año. Así que agradecidos con el Señor de que nos da la oportunidad de poder alimentarnos espiritualmente y reunirnos una vez más como congregación. Voy a compartirles esta pantalla para presentarles el mensaje que tengo para hoy, para todos ustedes. Muy bien. Antes de iniciar, bueno, siempre recordarles que somos el ministerio Abba Padre como las Águilas, un ministerio en el que predicamos lo que es la sana doctrina, apegados a lo que dice la Biblia, y que los mensajes que siempre transmitimos a todos vienen directamente del corazón del Señor. Siempre los invitamos para que puedan buscarnos a través de nuestro canal de YouTube, donde tenemos nuestras prédicas, nuestros diferentes tipos de mensajes para que puedan visitarlos y darles me gusta a cada uno de ellos. También tenemos nuestro número de WhatsApp para cualquier tipo de consulta, consejería, estudio bíblico y también nuestro Instagram, donde también publicamos periódicamente diferentes mensajes, videos, ¿verdad? Que siempre vienen con palabra del Señor para cada uno de nosotros. Bien, hoy quiero presentarles un mensaje que es un buen soldado de Jesucristo, un obrero aprobado por el Señor y tiene su fundamento, lo que es en el libro de Segunda de Timoteo, específicamente el capítulo 2 completo. Sin embargo, quise extraer el versículo 15, ¿verdad? Donde dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, que es la palabra clave, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien las palabras de verdad. Y bueno. La palabra aprobado en la Blue Letter Bible es la G 1384 y se traduce en su idioma original como la palabra dokimos. Y esta la podemos encontrar referenciada 7 veces en el Nuevo Testamento. Y el significado es alguien de fe e integridad que ha sido probado, que ha sido aceptado o ha sido aprobado como tal. Es decir, que alguien ya pasó por un escrutinio, un tamiz, ¿verdad? Y fue aprobado de acuerdo a su comportamiento como tal. Y pongan atención a la imagen que les presento, que si pueden ver en el fondo, ¿verdad? Se ven como unas tipos de monedas de plata, ¿verdad? Y ya vamos a verlo por qué. Y es que en estos días, preparando este mensaje para compartir con ustedes, el Señor, bueno, ha puesto en mi mente y en mi corazón el reflexionar sobre lo que es la integridad y para que no exista ningún tipo de levadura en mi corazón ni en mí. Y sí, es que todos estamos en este proceso, ¿verdad? De mejora y avance hacia una santificación cada vez mejor, ¿verdad? La idea es que tenemos que esforzarnos y ser valientes y ir poco a poco alcanzando un escalón más en este proceso de santificación e ir limpiando en nuestro corazón, ¿verdad? De hecho, yo tengo en mi celular un recordatorio diario que uno en la mañana y uno en la noche para que me llegue un recordatorio con la palabra integridad únicamente. Y bueno, para recordarme siempre que debemos de esforzarnos, ¿verdad? En este proceso de la integridad. Y así también como tengo ese recordatorio, tengo uno para lo que es la lectura de la Biblia todos los días,
para esforzarme, ¿verdad? Y tratar de seguir viviendo en integridad para el Señor. Y es que Dios en todo el capítulo de Timoteo nos presenta un gran recordatorio de cómo nuestro Señor Jesucristo quiere que seamos buenos soldados para Él, para que podamos ser aprobados por Él en la labor que nos ha encomendado. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que esforzarnos para quedarle bien solo a una persona en específico, que es a nuestro Señor Jesucristo, únicamente. Y bueno, leyendo todo el capítulo, como les decía, que los invito a que lo puedan leer en su totalidad, el capítulo 2 de Segunda de Timoteo, me llamó mucho la atención ciertos versículos y realmente quiero resaltar algunos en específico en esta tarde, porque el capítulo sí, bueno, no es que es muy extenso, pero tal vez quise extraer en esta tarde ciertos versículos en específico. Y el primer versículo dice así: Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Y aquí quiero resaltar la palabra esforzarse, ¿verdad? Y es que Pablo aquí escribe esta carta, ¿verdad? A un joven Timoteo, ¿verdad? Para que se presente ante Dios como un maestro de la palabra íntegro, de sana doctrina, que sea aprobado como un doquimus, que es en donde se traduce correctamente esta palabra como alguien de verdad. Pero nos recuerda en su primer versículo algo muy importante, y es que debemos de ser esforzados. Tenemos que tenerlo muy presente, esforzados y valientes, así como también nos lo dice la palabra en, en Josué. Y el versículo 3 ahora nos presenta otro panorama. Nos dice, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Y bueno, esto llama la atención porque primero nos dice y nos recuerda que tenemos que ser esforzados. Y ahora que como soldados de Jesús vamos a sufrir por penalidades. Es decir, que viene, como nos ha dicho nuestro pastor Fabricio, viene con el paquete de que al ser soldados de Jesús vamos a pasar por pruebas, vamos a pasar por luchas, es decir, no vamos a estar exentos de ellos y también de situaciones difíciles. Y es por eso que cuando venga ese tiempo de prueba, lejos de empezar a desanimarnos, bajar los brazos o cuestionarle al Señor el por qué, tenemos que saber que Dios nos y confiar que el Señor nos va a dar la victoria. Y tenemos que recordar esas promesas que el Señor nos ha dado a cada uno de nosotros para poder salir aprobados de este tiempo de prueba. Y es que la palabra doquimos también es referenciada en la Biblia, en el Antiguo Testamento, pero específicamente para monedas y metales. ¿Se acuerdan la imagen anterior que venían esas monedas de metal? Y es que antiguamente el valor del dinero y las monedas era determinado por su peso de ese metal precioso, de sea de oro, de plata o así. Habían personas que se encargaban de determinar o de pesar el valor en los metales de esas monedas y debían de hacerlo de forma íntegra y de forma honesta, sin modificar tal peso. Porque algunas otras personas se tenía también la mala práctica de que algunas personas deshonestas modificaban o raspaban ese tipo de monedas para quitarle y ser un peso mucho menor, pero así cobrar como si fuera el valor completo. Y es que de ahí eran y esas personas que pesaban de forma correcta el valor de esas monedas y lo hacían con rectitud, eran llamadas también doquinos. Y es que entonces, para ser aprobados por el Señor, tenemos que ser íntegros, así como le dice Pablo a Timoteo, como un atleta es coronado o galardonado si compite y gana de forma legítima, que está en el versículo 5 que vemos en la diapositiva, y que dice así. Y también el que lucha como atleta no es coronado si no lucha legítimamente. El labrador participa de sus frutos, el labrador que participa de sus frutos debe trabajar, que es el que les comparto aquí. Ahora, más adelante, en los versículos 16 y 19, ya avanzando en el capítulo, Dios nos exhorta también a cuidar nuestra lengua y apartarnos de toda iniquidad. El versículo ese dice, evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Y el 19 nos dice, pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos,
y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo como tal. Entonces, aquí quiero resaltar como tal que tenemos que evitar esas profanas y vanas palabrerías y apartarnos de toda la iniquidad que no debe de estar en nosotros si somos verdaderos hijos de Dios. Y por último, este capítulo también nos llama a que tengamos nuestras vestiduras limpias. Por eso puse esa imagen en esta diapositiva, para así ser santificados y también como tal estar listos, preparados para ser instrumentos útiles y dispuestos para la obra que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Vamos a leerlo juntos el versículo. Dice, a partir del 20. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que, si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra y santificado útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Y nos refuerza, huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor, la paz, y con los que de corazón limpio invocan al Señor, pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas. Qué importante, ¿verdad? Y que el Señor, como para ser un buen soldado de Jesucristo y ser obreros aprobados, nos llama a que tenemos que estar con esas vestiduras limpias, a santificarnos para poder ser instrumentos útiles para poder servir al Señor como Él quiere y espera de cada uno de nosotros. Y para finalizar, también quiero compartirles este versículo de Santiago, en la que también aparece la palabra doquimos en su idioma original. Y es que hace referencia aquí, en este versículo, de acuerdo a la traducción, en resistir la prueba. Y que con ello va a venir el galardón, es decir, la corona de la vida. El versículo dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Así que, hermanos, esforcémonos para que podamos presentarnos como siervos y aprobados por el Señor y ser esos doquimos que Él espera con nosotros, para que podamos tener ese sello, como después de esta diapositiva final, ese check, por así decirlo, que nos lo tiene que dar el Señor, que es en quien tenemos que esforzarnos por agradarle y por vivir todos los días nuestras vidas. Y bueno, vamos a orar antes de iniciar lo que es la prédica del día de hoy a cargo de nuestro pastor, Fabricio. Señor Jesús, amado Padre Celestial, Abba Padre, Elohim, Yahweh, Dios Todopoderoso. Gracias te damos, Señor, hoy todos juntos como hermanos, en un mismo espíritu, Señor, por permitirnos poder reunirnos de forma virtual iniciando este año 2026, que te lo entregamos, Señor, a ti, para que tú, Señor, puedas obrar en cada uno de nosotros conforme a tu perfecta y agradable voluntad, Señor. Gracias, Señor, porque tú siempre envías mensajes para cada uno de nosotros, para cada uno de nuestros corazones, Señor, y te pedimos que los podamos atesorar, Señor, que los podamos recibir, Señor, y ponernos en práctica y por obra, Señor, cada uno de nosotros, en cada una de nuestras vidas, Padre Santo. Gracias, Señor, porque tú eres bueno, tú eres fiel, Señor, y tú nos has cuidado, Señor, y nos has protegido, Señor, y lo haces siempre, Padre Celestial. Gracias, Señor, porque hemos podido ver, Señor, tu mano, tu protección, Señor, y tu favor, Señor, todos los días de nuestras vidas, Señor. Porque aunque andemos en valle de sombra y de muerte, Señor, tú estarás con nosotros, Padre Celestial. Gracias, Señor, por todas esas promesas que nos has dado, Señor, y que también veremos cumplir, Señor, en nuestras vidas. Hoy, Señor, nos reunimos, Padre Celestial, para poder escuchar, Señor, este mensaje, Señor, que tú has puesto en el corazón de nuestro pastor Fabricio para cada uno de nosotros, Señor. Te pedimos que lo bendigas, Señor, que lo ilumines, lo guíes, Padre Celestial, para que pueda, Señor, ser ese instrumento útil, Señor, ese vaso de barro, Señor, para poder presentarnos ese mensaje que tú tienes para cada uno de nosotros, Señor.
Ponemos, Señor, bajo tu cobertura, Señor, el Internet, Señor, esta plataforma de Zoom, Padre Celestial, para que no exista ningún tipo de interrupciones, Señor, para que no haya ningún tipo de corte de luz. Que este mensaje, Señor, pueda ser escuchado, Señor, por muchas y muchas personas, Señor, a través de las plataformas que tú has dispuesto, Señor, y las personas que lo estamos escuchando también en vivo en este momento, Padre Celestial. Que a través, Señor, de estos mensajes, de estas prédicas, Señor, tu mensaje pueda llegar a cada vez más y más personas, Padre Celestial, y que podamos anhelarte y buscarte, Señor, todos los días de nuestras vidas con un corazón genuino, Padre Celestial, apartado, Señor, es decir, santo, Señor, para ti, que es lo que tú quieres y esperas para cada uno de nosotros, Señor. Ayúdanos en este andar, en este caminar, Señor, en esta carrera de la fe, Señor, para poderla correr de forma paciente, Señor, puestos los ojos en ti, Padre Celestial, para que podamos llegar y ser, Señor, cuando seamos pesados, Señor, por ti y evaluados por ti, Señor, poder ser aprobados, Señor, poder ser esos obreros, Señor, y esos siervos, Señor, fieles para ti, Señor, y esos doquimos que tú esperas para cada uno de nosotros, Padre Celestial. Ayúdanos, Señor, a ser esforzados y valientes todos los días de nuestras vidas, Señor, a corregir, Señor, y todo aquello que no te agrada, Señor, a tener un corazón blando y sensible, Señor, a ti y al Espíritu Santo, Señor, para que puedas avivarse ese fuego del Espíritu en cada uno de nosotros, Padre Celestial, para que podamos siempre buscarte, Señor, en tu palabra, Señor, meditarla de día y de noche, Padre Celestial, para que, Señor, así provengan las bendiciones que tú tienes para cada uno de nosotros, Señor, y nos puedas hablar a través de revelación, Señor, de sueños, Padre Celestial, o de visiones, cómo debemos de andar, cómo debemos de caminar y todo lo que debemos de cambiar en nuestras vidas, Padre Celestial. Así que ponemos en tu presencia, Señor, esta prédica, Señor, del día de hoy. Y bendecimos a nuestro pastor Fabricio, Señor, y ilumínalo y guíalo para que el mensaje, Señor, sea claro para todos y cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Y con eso entonces le doy el pase a Fabricio. Dios los bendiga. Buenas tardes. Bienvenidos a todos los que nos acompañan. Hoy 10 de enero del 2026. Muchas gracias, Esteban, por esa meditación. 10 de enero, ¿verdad? No es una casualidad, creo yo, que el Señor ponga esta secuencia de prédicas el año pasado, que acaba de finalizar, ¿verdad? Tuvimos la última prédica que se llamaba o se llama Manos a la Obra. Y está ya grabada en el canal, está subida en el canal de YouTube del Ministerio a Padre como las Águilas. Es el mensaje que Dios dio al final del año 2025 en el sentido de que todos nosotros tenemos un llamado para predicar la palabra de Dios y hacer crecer la obra de Él. Eh, Vimos las características de un siervo genuino, ¿verdad? De Dios, que primero tiene que ser o tenemos que ser discípulos de Dios, de Cristo, y después siervos, ¿verdad? Un discípulo es alguien que aprende del ejemplo de su maestro. Y la palabra clave es aprender. Ahora que estábamos cantando la alabanza, ¿verdad? Decía la alabanza que el cielo cuenta la grandeza de su gloria. Y el título de hoy, ¿verdad? Que tiene por título Necio. Y vemos en la filmina una persona de espaldas, con los oídos tapados, y está puesta esa filmina al propio, ¿verdad? Porque vamos a ir desarrollando el tema de cómo el Señor advierte que la gente que es necia, de acuerdo a la Biblia, ¿verdad? Tanto es la gente que rechaza eh, la existencia de Dios, niega la existencia de Dios, como lo dice en el Salmo 53, ¿verdad? Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Ese es un tipo de necio, el que niega la existencia de Dios. Dios no le dice ateos, ni agnósticos, ¿verdad? Ni incrédulos, le dice necios. Y está el otro tipo de necio, que es el que supuestamente es creyente, pero que no se sujeta a la voluntad de Dios. Entonces vamos a ir desarrollando este tema en la primera prédica de este año 2026 para no ser nosotros, ¿verdad? No tener ninguna característica
de lo que la Biblia describe como una persona necia. En el Salmo 19, que lo hemos estudiado en el taller, lo hemos estudiado juntos, ahí dice que hay un mensaje que está escrito en los cielos que no es contado con palabras y que un día, ¿verdad?, transmite sabiduría a otro día. Esta imagen que está en la pantalla ahorita es una constelación o la imagen de una constelación que está en el cielo, ¿verdad? Las constelaciones salen en la Biblia. Esto es astronomía, no es astrología, que es otra cosa. De hecho, el nombre de esta constelación sale en la Biblia, ¿verdad? Vemos ahí en la base de la filmina, en el versículo del libro de Job, que es el libro más antiguo de la Biblia, en el sentido de que Job se ubica su vida en la época en que vivió Abraham, hace 4000 años. Él escribió: ¿podrás tú atar los lazos de las Pléyades o desatarás las ligaduras de Orión? Ojo, el nombre de las Pléyades y de Orión, ¿verdad? Que son constelaciones. Las Pléyades son las que nosotros conocemos como las 7 cabritas. Ahora, Dios no le puso las 7 cabritas ni le puso Pléyades, y a Orión tampoco le puso Orión. Esa es una traducción, pero está en la Biblia. Ese es el tema. Y ahora vamos a ver que Dios a esta constelación no le dice Orión. Orión viene de la mitología griega, ¿verdad? Donde los antiguos representaban esta constelación con un cazador gigante. Un cazador gigante. ¿Okay? Y ya vamos a ver que eso tiene de cierta manera respaldo bíblico. Y ahí vienen los nombres de algunas de las estrellas que componen esa constelación. La Biblia dice que Dios, ¿verdad?, le ha puesto nombre a todas sus estrellas. Eso está en el Salmo 147:4. Dice: Él cuenta el número de las estrellas. A todas ellas llama por sus nombres. Las estrellas tienen nombres, así como las constelaciones, ¿verdad? Salen en el libro de Job y en el libro de Amós, ¿verdad? Sale la Osa Mayor, salen las Pléyades, sale Orión. Pero Dios no le dice Orión. Ya vamos a ver cómo es que le dice. Aquí nada más vamos a investigar algunos de los nombres de estas estrellas que significan. Voy a ver si me sirve el puntero. Ahí debería salir un puntero láser en la pantalla. Entonces, esta constelación es fácilmente reconocible en el cielo, ¿verdad? Porque tiene 3 estrellas que casi están en línea recta, casi, ¿verdad? Hay una que está un poquito más desviada. Y estas 3 estrellas las pirámides de Egipto están orientadas, ¿verdad?, en la manera en que están posicionadas en el cielo estas 3 estrellas, que es muy interesante, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esa constelación tiene, de cierta manera, influencia en lo que los egipcios tienen ahí, en ese lugar. Pero bueno, aquí salen 4 nombres. Betelgeuse, así es como se pronuncia en español, significa el brazo del cazador. ¿Okay? Tiene origen árabe, el brazo del cazador. Ya vamos a ver que eso es muy interesante lo que vamos a ver hoy, y vamos a ir desarrollando el tema, ¿verdad? Porque si Dios menciona a Orión y las ligaduras de Orión, ¿verdad?, es porque Dios le dice a esa constelación necio. Así es como él le puso. Él le puso necio, ¿verdad?, a lo que representa esta constelación, que es un cazador gigante. Bellatrix, ¿verdad?, que ya tiene influencia latina, que significa la guerrera o el conquistador. Rigel, el pie izquierdo, el cazador. Y Saif es la espada o la rodilla, ¿verdad?, del cazador. Sigue siendo un cazador gigante y es una de las constelaciones más grandes, ¿verdad?, que hay en el cielo. La Biblia dice en el Salmo 19 que hay un mensaje, ¿verdad?, que cuentan los cielos, y que es un mensaje que no es mencionado con voz humana. Okay, entonces ahí está el respaldo bíblico de que en la Biblia sale el nombre de esta constelación y dice que está atada, o está atado en todo caso, ¿verdad?, en el cielo. Tanto así que los antiguos, ¿verdad?, y ahí sacó la información de la BLB,
que es un libro donde viene la etimología del hebreo en que se escribió la Biblia en el Antiguo Testamento. Dice que los antiguos decían que como en el libro de Job, ¿verdad? Menciona que Orión está atado en el cielo, representa a la gente impía, la gente que no tiene reverencia hacia Dios, la gente que se levanta en contra de Dios, ¿verdad? Y que está atado en el cielo. También el nombre Orión, ¿verdad? Viene de esa raíz, que son gigantes atados en el cielo. Bueno, eso es parte de verdad de lo que estamos viendo el día de hoy, porque es muy interesante. ¿De dónde viene la palabra necio? Que es el título de la prédica de hoy. En la concordancia Strong, la palabra necio, que es quesil, y ahí viene, ¿verdad? Cómo se escribe la pronunciación, quesil, se utiliza 70 veces en el Antiguo Testamento. La mayoría de las veces es traducido como necio, ¿verdad? Y así es como Dios le menciona esta constelación en el versículo que pusimos anteriormente. No le dice Orión, le dice Quesil, le dice el necio. ¿Qué también significa? Tonto, estúpido. Eso está, ¿verdad? En la BLB. Eso no viene, ¿verdad? De literatura pagana, no. Está basada en libros, ¿verdad? De etimología cristiana para saber de dónde viene la raíz de la palabra. Todo eso significa que sí. Falta de inteligencia, arrogante, o sea, orgulloso, altivo. Impío, ¿quién es? Alguien que no tiene reverencia a lo santo. Ingenuo, ¿verdad? Alguien que cree que todo el mundo es bueno y que cree todo lo que le digan. Eso significa ingenuo. Rebelde no es ignorante. Un rebelde es que sabe que tiene que hacer algo y no lo hace. O que sabe que tiene que cambiar, ¿verdad? Una actitud, una acción o su manera de hablar y no lo hace. Alguien que está en desobediencia o en rebelión en contra de Dios. Y también aquí está el respaldo de que viene traducida como Orión, ¿verdad? 3 veces en la Biblia. En Job 9:9, Job 38:31, que fue el que pusimos en la pilmina anterior, y Amós 5:8. ¿Ok? Entonces, Quesil, 70 veces en el Antiguo Testamento. La mayoría de las veces viene traducido como necio. ¿Ok? Y ahí es donde viene algo muy interesante. Esta filmina, bueno, queda grabada ahí en la prédica, ¿verdad? En el canal, pero no es una buena idea tomarle una foto, porque tiene información muy interesante. Este dibujito que está aquí, donde está el puntero láser, son las 4 letras en hebreo con las que se escribe la palabra Kesil, ¿verdad? Tomando en cuenta de que el hebreo se escribe de derecha a izquierda. Repito, de derecha a izquierda, ¿ok? Entonces, esta primera letra, que así es el pictograma, el hebreo, ¿verdad? Es un lenguaje que es muy interesante, porque cada letra es un símbolo que tiene significado. También tiene un valor numérico asignado, ¿verdad? Y tiene un sonido. O sea que es un alfabeto, digamos, que tiene 3 ángulos: el sonido, lo que significa el dibujo, ¿verdad? Y tiene un valor numérico. Ahora, aquí están los nombres, ¿verdad? De las letras. Esta es la letra Kaf, que es una mano, la palma de una mano abierta. La letra Samech, ¿verdad? Que son espinas. La Yod, ¿verdad? Que sale en el Nuevo Testamento, dice que no pasará ni una Yod, ¿verdad? De que viene como tilde, no pasará ni una tilde. Esa es la palabra Yod, no es una tilde, es esta palabra, esta letra, perdón. Significa brazo con una mano cerrada, el brazo, este es el brazo. ¿Ok? Y Lamed, que es el báculo, el callado del pastor, ya que es el palo que usa el pastor para rescatar las ovejas, pero también para disciplinarlas. Ahora, sumando los 4 valores, suma 120, ¿verdad? Hay un versículo que dice, en la Biblia, la suma de tu palabra es verdad. Bueno, pues suma 120, ¿verdad? La palabra necio suma 120. Y vamos a ver también qué interesante por qué suma 120 esas letras, porque Dios es tan inmensamente maravilloso y sabio y la escritura es tan profunda que todo coincide.
todo coincide. Muchas veces cuando vamos a predicar a casas donde nadie sabe nada de la Biblia o conoce muy poco, ¿verdad? Y nosotros también estamos aprendiendo, ¿verdad? Que la Biblia dice que todos estamos siendo enseñados por el Maestro, que es Jesucristo. Igual en el cielo vamos a seguir aprendiendo la palabra de Dios. Aquí nadie lo sabe todo, ¿verdad? Eso es lo que dice la Escritura. Sin embargo, ¿verdad? Algunas veces ponemos el ejemplo, yo lo pongo, de que no es lo mismo para Dios un ignorante que un rebelde, ¿verdad? Eso está en Oseas 4:6. Ahí dice, mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Eso es ignorancia. Pero después viene, ¿verdad? Que el que desecha el conocimiento, Dios lo echará del sacerdocio. Eso ya es rebelión. No es lo mismo ser un ignorante que un rebelde. Entonces yo el ejemplo que pongo es que si uno tiene un hijo que le mete la mano, el tenedor al toma corriente, ¿verdad? En todo caso, o pone la mano en un cable pelado y se electriza, la primera vez, ¿verdad? Uno lo consuela y le enseña de que no lo haga. Ahora, ¿qué pasa si ese niño sigue tocando los cables pelados ya sabiendo, ¿verdad? De que se va a hacer daño. Hay que disciplinarlo. Es precisamente lo que viene en este dibujo, ¿verdad? Y es lo que el Señor menciona como una persona necia. Alguien que tomando con la mano algo que le hace daño necesita ser enseñado, ¿verdad? Con el brazo de Dios, la disciplina. Ahora, tiene niveles esta palabra, porque Dios sí, a un ignorante, ¿verdad? Como la mayoría de los que estamos ahorita en el ministerio, llegamos a los pies de Cristo sin saber nada. Y el Señor nos está enseñando, ¿verdad? Y podemos decir, sí, cuando yo era un impío, un ignorante, ¿verdad? Un hijo del diablo, uno cometía pecados y errores y hacía un montón de cosas, ¿verdad? Temerarias y gracias al favor de Dios, uno todavía está vivo, porque Dios es misericordioso y Él es paciente, ¿verdad? Con el ignorante, Él lo trata diferente. Eso está en Oseas 4:6. Ahora, con el rebelde es diferente, porque no es lo mismo la ignorancia que la rebelión. En 2 de Samuel 23, del 6 al 7, dice exactamente lo que este dibujo está mencionando. Dice, esto, ¿verdad? Es cuando el rey David estaba escribiendo sus últimas palabras. Es el último mensaje del rey David antes de morir. Y dice, mas los impíos serán todos ellos como espinos arrancados. Bueno, aquí están los espinos y aquí está la mano que los arranca, los cuales nadie toma con la mano. Ok, y aquí no hay una mano, ¿verdad? La mano toma la vara, se arma de hierro y de asta de lanza y son del todo quemados en su lugar. Ok, lo que dice esta palabra, quesil, ¿verdad? Es que Dios va a disciplinar al necio, sí, lo va a castigar, pero si no hace caso, lo va a terminar desechando en el fuego. Siguen estando los cuatro elementos, ¿verdad? La mano, las espinas, el brazo y el callado. El callado, esto también significa enseñanza o aprendizaje. Enseñanza o aprendizaje, ¿verdad? Y vemos, por ejemplo, cómo el número 30 de la letra Lamed coincide con la edad en que los levitas empezaban a ejercer, ¿verdad? El sacerdocio. Empezaban a enseñar a los 30 años, igual que el número de la letra. Esto es nada más una invitación, ¿verdad? Para escudriñar el tema del valor numérico de las letras del alfabeto o del alefato hebreo. Igual ahí está el canal, el número, ¿verdad? De YouTube, perdón, de WhatsApp para hacer estudios personalmente. Lo podemos ver juntos. En todo caso, ¿verdad? Esta es la palabra quesil, ¿verdad? Mano, espina, brazo y vara. Y vamos a ver que esto, ¿verdad? Sigue haciendo eco, por decirlo así, en las características de los necios y en el castigo que van a recibir. Por ejemplo, ¿por qué cazadora? Bueno, en Génesis 10:9 dice
ya que Nimrod, ¿verdad? Nimrod fue este, un descendiente de Noé por el hijo de Cam, ¿verdad? Por Cam, porque Noé tuvo 3 hijos, ¿verdad? Sem, Cam y Jafet. Nimrod significa rebelde. Eso es lo que significa Nimrod, ¿verdad? Y es descendiente de la línea que Noé maldijo, por lo que hizo Canaán con Noé. Bueno, entonces Nimrod, que significa rebelde, era conocido como el mejor cazador del mundo. ¿Qué dice la Biblia acerca de Nimrod? Que él fue el que edificó Babel, ¿verdad? Él fue el que edificó Babel, la ciudad de Babel, que significa eh, confusión, confusión por la mezcla, confusión por la mezcla, significa Babel. Entonces dice que su nombre llegó a ser proverbial. Sí, su nombre llegó a ser un proverbio en el sentido de que después del diluvio es el primer rebelde, ¿verdad? Mencionado de que él fue el que edificó Babel y él fue un cazador que se rebeló en contra de Dios. Bueno, la constelación es un cazador gigante, siendo verdad como el Señor, dejando claro también de que la rebelión contra Él en cualquier época, verdad, de la historia del ser humano sobre la tierra, en la historia bíblica, está representado con un necio. Ahora, en Génesis 6, del 3 al 4, dice, y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Aparece el 120, ¿verdad? El número que suma la palabra necio. ¿Por qué el Señor bajó el rango de vida o la expectativa de vida del ser humano en Génesis 6? Por la maldad, ¿verdad? Podemos ver que la gente antes del diluvio, ¿verdad? Adán vivió 930 años, Matusalén 969 años, y así, cuando llegamos a Génesis 6, la Biblia dice que el Señor, Dios, ¿verdad? Se arrepintió de haber hecho al hombre y le bajó, ¿verdad? Le bajó su vida a 120 años, que fue la edad que vivió Moisés, por ejemplo. Ahora aquí dice, había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. ¿Será que ese mensaje que está en el cielo también tiene que ver con los ángeles rebeldes? Sí, sí, ¿verdad? Porque la Biblia dice que estos gigantes que había en la tierra, ¿verdad? Que también están después del diluvio, eran el cruce de ángeles y mujeres humanas. Y en el libro de Judas dice que el Señor los guardó en prisiones de oscuridad. Están amarrados, atados en prisiones de oscuridad. En Job 4:18 lo dice, que el Señor encontró necedad en sus ángeles, en un grupo de ángeles. Dice, aquí en su siervo no confía y notó necedad en sus ángeles. Pues ese mensaje que está en el cielo, ¿verdad? No solo es para el ser humano, también es para los ángeles que la Biblia dice que no guardaron su propia dignidad. ¿Cómo les dice el Señor? Que sí, necios, tontos, etcétera, ¿verdad? Rebeldes. Así les dice. Por eso estamos yéndonos, ¿verdad? Al origen de la palabra necio. Y el Señor dejó eso en el cielo para recordarle a sus ángeles, porque Él es Jehová de los ejércitos, ¿verdad? Y la Biblia habla mucho de los ejércitos del cielo. Habla también que en la gran tribulación va a castigar el ejército del cielo. En los cielos, dice la escritura, y a los reinos de la tierra en la tierra. ¿Okay? Eso está en Isaías 24. Aquí hay una foto de un hombre nuevamente dando la espalda, no la cara, ¿verdad? Dando la espalda, igual que el de la primera filmina, solo que este no se está tapando los oídos, pero está viendo hacia un incendio, ¿verdad? Porque si no cambia de dirección y de actitud, es ahí donde la Biblia dice que va a ser lanzado, ¿verdad? Lo leímos ahora en el versículo de Crónicas, donde dice que ya no los van a tocar con la mano, van a agarrar una vara y los van a tirar al fuego. Bueno, en Zacarías 7, del 11 a 12 dice, pero no quisieron escuchar, antes volvieron la espalda y taparon sus oídos para no oír, y pusieron su corazón como diamante. ¿Por qué dice como diamante? Porque es una de las sustancias más duras que hay, ¿verdad? Tanto que tiene el valor numérico 10 como la fecha de hoy, ¿verdad? En la escala de dureza que se llama
Mohs, M-O-H-S. Las gemas tienen niveles de dureza. El más suave o la sustancia más suave es el talco, ¿verdad? El polvo. El más duro, diamante. Tiene número 10, es el máximo, ¿verdad? Tanto así que el diamante corta el, el, el vidrio, ¿verdad? Y se usa en herramientas para cortar metales duros. Para no oír la ley ni las palabras que Jehová de los ejércitos enviaba por su espíritu por medio de los profetas primeros. Vino por tanto gran enojo de parte de Jehová de los ejércitos. Y ya vamos a ver por qué el fuego en el fondo, ¿verdad? Pero aquí dice que volvieron la espalda. Ahora, ¿dónde es que castiga Dios al necio? Nuevamente, en este versículo de Proverbios 26, ¿verdad? Dice, el látigo para el caballo, el cabestro para el asno y la vara para la espalda del necio. Ok, aquí ya está el brazo y la vara, ¿verdad? Que es la segunda, las últimas dos letras de la palabra quesil, es la disciplina, el brazo con la vara. Si se sigue tomando, ¿verdad? Lo que hace daño. Ya viene la vara. El necio va a ser castigado, ya lo vamos a ver. Pero si no hace caso y no se devuelve, ¿verdad? Si no se arrepiente, que es dar la vuelta para este lado, volver el rostro al Señor, ¿verdad? Que lo que está haciendo este hombre es que le quitó la cara y lo que le dio fue la espalda y la cerviz, ¿verdad? Que es la parte trasera del cuello, la nuca, que es un símbolo de la rebelión, ¿verdad? Dicen de dura cerviz, ¿verdad? Que siempre andan con el cuello erguido, que es una posición de ver por encima del hombro, de altivez, de orgullo. ¿Ok? Entonces, nuevamente, ¿verdad? Vamos viendo que esto que el Señor pone como que sí, necio, hace como eco con todo lo que tiene que ver, ¿verdad? Tanto las características del necio, que es que toma con la mano lo que le hace daño y lo que le perjudica, así como la reacción de Dios, que es disciplina, ¿verdad? Disciplina, y si no hay reacción, el castigo eterno. Ok, vamos a ver 10 características y consecuencias de los necios, de acuerdo a lo que dice la Biblia. La primera, ¿verdad? Y es una de las más importantes de lo que hace que un necio sea un necio, bíblicamente hablando, es que desprecia la sabiduría y la enseñanza bíblica. Desprecia, rechaza, no dice menosprecia, dice que desprecia. Menosprecia es que le pone atención un poco menos, o no le da tanto valor, ¿verdad? Lo menosprecia. No, desprecia es que no le interesa. Proverbios 1:7 dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová, tenerle temor a Dios, tener reverencia hacia Dios, tomarlo en cuenta, ¿verdad? Hacerle caso. Los insensatos desprecian la sabiduría de enseñanza. Es la primera característica de un necio, de acuerdo a la Biblia, que no les interesa la enseñanza ni la sabiduría de Dios. Proverbios 17:16, en la Nueva Traducción Viviente, dice, es absurdo pagar para educar a un necio, puesto que no tiene deseos de aprender. Qué duro este, qué duro este. Hay otras traducciones que dicen, ¿verdad? ¿De qué sirve el dinero en la mano del necio no teniendo el entendimiento? Otros dicen que la sabiduría no se puede comprar con dinero, cosa que es cierto, ¿verdad? Pero aquí dice que es absurdo incluso tener recursos para educar a un necio porque no le interesa aprender, no tiene deseos de aprender. Característica número 1, ¿verdad? No le interesa. Salmos 34:11. Ven, hijos, oídme. Eso lo dice el Señor. El temor de Jehová os enseñaré. Dice aquí que el temor de Dios se enseña, o sea, uno lo aprende. Pero si la persona no quiere, no le interesa, ¿verdad? Y eso es parte del fruto que uno puede ver en una persona que dice ser cristiana. Hay gente que nunca lee la palabra de Dios, nunca la lee, nunca. Y cuando la lee le da pereza, ¿verdad? O cuando llega alguien a enseñar la palabra, se está durmiendo, tiene cosas que hacer, o se aparece por un tiempo y después se desaparece. Primera característica, ¿verdad? No les interesa. Aquí la Biblia lo dice claramente en el Proverbios 17:16, no tiene deseos. Eso es evidente. Eso no se puede disimular.
Número dos, desprecian a Dios. Por eso desprecian la palabra. Porque ¿quién es la palabra? ¿Verdad? Está en Juan, capítulo 1. En el principio era la palabra. Y la palabra con Dios y la palabra era Dios. Este era en el principio con Dios. Entonces, si uno desprecia la palabra o no le interesa, es porque está despreciando a Dios. Y despreciar a Dios sí tiene consecuencias muy graves. Más que todo para el necio que se supone que es creyente, no para el necio que es un ignorante. Proverbios 2, 14, 2 dice en la nueva traducción viviente, los que siguen el buen camino temen al Señor, los que van por mal camino lo desprecian. ¿Desprecian a quién? Al Señor. Ok. ¿Qué pasa cuando uno desprecia al Señor? Cuando uno le vuelve la espalda, ¿verdad? Le vuelve la cara. Cuando Él habla y uno le vuelve la cara. En clara rebelión, ¿verdad? Por eso la bendición sacerdotal, ¿verdad? Lo dice. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti. ¿Qué es hacer resplandecer su rostro sobre ti? Que Él nos vuelva a ver a la cara, que nos ponga atención, ¿verdad? Que nosotros estemos delante del rango de su visión. Por supuesto que Él es omnipresente, pero es un tema del favor de Dios. Ahora, si Él habla y yo le vuelvo la cara, eso dice la Biblia en el libro de Deuteronomio 32, que hace que el Señor se enoje a tal punto que eso es lo que hace que haya fuego en el infierno. ¿A dónde lo dice? Leámoslo, está ahí. Deuteronomio 32 dice, y lo vio Jehová y se encendió en ira por el menosprecio de sus hijos y de sus hijas. En Isaías, capítulo 1, Isaías dice, ¿verdad? Que el mensaje que Isaías escribió es para hijos de Dios en el cielo e hijos de Dios en la tierra. Y el Señor dice, crié hijos y los engrandecí y ellos se rebelaron contra mí. Por eso es que esa cosa, ¿verdad? Esa constelación que se llama el cazador y que Dios le dice necio y que es un gigante, está atado en el cielo. Es un mensaje para el mundo espiritual y para nosotros, ¿verdad? ¿Qué dice aquí? El menosprecio hace que Dios se enoje. ¿A quién le gusta que lo menosprecien? Bueno, a nosotros nos van a despreciar, ¿verdad? Es parte de lo que la Biblia dice. Nos van a aborrecer. Ahora lo estaba diciendo Esteban al principio, sí. Ahora, eso lo hacen con uno. Pero ¿qué pasa cuando un ser humano se lo hace a Dios? De eso se trata el tema de hoy. ¿Qué pasa cuando un hijo o una hija de Dios le vuelve la cara a Dios? ¿Será que queda impune? ¿Será que eso queda sin consecuencia? ¿Será que a Dios le gusta? No, aquí dice que no le gusta. Dice, y dijo, esconderé de ellos mi rostro. Ahora sí, entonces, ¿quién es el que le quita el rostro a uno? Él. Veré cuál será su fin, porque son una generación perversa, hijos infieles, de menosprecio a infidelidad. Ojo, de menosprecio a infidelidad. Quiere decir que un creyente no puede ser fiel a Dios si menosprecia a Dios y su palabra. Y dice, porque fuego se ha encendido en mi ira y arderá hasta las profundidades del Seol. Aquí dice que la ira, ¿verdad? Del fuego que se enciende, la ira de Dios por el menosprecio, va a quemar hasta lo más profundo del Seol. El Seol, ¿verdad? Que es una palabra en hebreo, es el lugar donde descienden los muertos. Ahora, aquí dice que el fuego desciende hasta lo profundo del Seol. Se entiende el lugar donde hay fuego, hay azufre, gusano que nunca muere, ¿verdad? Y está el rey de los espantos, el primogénito de la muerte y un montón de cosas que habla acerca del infierno. Devorará la tierra y sus frutos y abrazará los fundamentos de los montes. ¿Quiénes estamos sujetos a esta palabra? Todos los hijos de Dios. Pastores, profetas, evangelistas, maestros, todos, sin excepción. Porque Dios no hace acepción de personas. Uno no puede menospreciar a Dios esperando que nada pase. Hay una consecuencia. Número 3, confían más en su inteligencia que en Dios. O sea que reciben lo que Dios dice como una sugerencia. Proverbios 28-26 dice, los que confían en su propia inteligencia son necios, pero el que camina con sabiduría está a salvo.
No, yo tengo mi propio plan. No, yo sé cómo tengo que hacerlo. No, no, gracias por el consejo, pero no, yo lo voy a hacer así. Bueno, es lo que dice usted, ¿verdad? Yo lo que quiero es que Dios me lo diga a mí personalmente. Bueno, pero vea, la Biblia lo está diciendo. No, no, yo quiero que Dios me hable personalmente. Bueno, pero aquí está el versículo. No, yo quiero que Dios, ok, bueno, está bien, que Dios se lo diga personalmente. Vamos a ver cómo Dios le habla a un necio, porque la primera manera en la que Dios habla es a través de la palabra escrita. Proverbios 3 del 5 al 7 en Dios habla hoy, que es otra traducción, dice, confía de todo corazón al Señor y no en tu propia inteligencia. Ten presente al Señor en todo lo que hagas y Él te llevará por el camino recto. Él, no te creas demasiado sabio, honra al Señor y apártate del mal. Cuando uno menosprecia la instrucción de Dios y escoge su propio camino, cosa que fue lo que Satanás le dijo a Eva que podían hacer al desobedecer, que podían ser su propio Dios, ¿verdad? Que podían ser iguales que Dios. Ajá. Se activó, se activó Siri. Bueno, eso es una confirmación. Dice lo que Satanás le dijo a Eva en Génesis 3 fue que Dios era egoísta y que por eso era que había prohibido, ¿verdad?, que comieran del árbol del conocimiento del bien y del mal. Entonces, si nosotros cuando recibimos una instrucción de Dios, ¿verdad?, lo recibimos de una manera donde yo primero pongo mis intereses, ¿verdad?, o el yo, nos va a engañar la serpiente, sí, nos va a engañar, porque Dios no pone los mandamientos y los estatutos para molestar al ser humano, los pone para protegernos de un enemigo que no está jugando. En Proverbios 16:25, y reacciona a la palabra de Dios como lo acabamos de ver. Proverbios 16:25 dice, hay camino que parece derecho al hombre, pero su fin es camino de muerte. ¿Cómo sé yo si las decisiones que estoy tomando para mí, para mi familia, para mi vida, van de acuerdo a la voluntad de Dios a través de la escritura, ¿verdad? A través de la escritura, no a través de mis propios planes y de mi propia inteligencia. Porque en la Biblia hay innumerables casos de gente que se creía, ¿verdad?, que podía llevar su propia vida. Pongamos el caso de Salomón, que la Biblia dice que fue, ¿verdad?, el rey que tuvo más sabiduría en Jerusalén y riquezas, ¿verdad?, exageradas. Él era un exagerado para todo, pero no pudo gobernar su propia vida, ¿verdad? Por desobediente, al final dice que las mujeres desviaron el corazón de él y su corazón no fue íntegro con Dios como su padre David, dice la escritura. Era tonto, Salomón no era tonto, lo que era rebelde, es diferente. Sí, la Biblia dice que sí es necio, tonto, pues si uno no corrige, ¿verdad? Y termina yéndose a un lugar de fuego eterno, pues definitivamente de nada sirvió la inteligencia, ¿verdad? De nada sirvió. ¿De qué sirve 70 años en la vida, sobre la tierra, comparado con una eternidad en el infierno? La Biblia dice que esa vida de esa persona que haya vivido 70, 40, 50 años haciendo su voluntad en la tierra, en algún momento, conforme vaya pasando el tiempo, en el infierno se va a convertir como un sueño que soñó, como un sueño que tuvo. O sea, no va a estar seguro de que si vivió lo que se acuerda o fue nada más un sueño, comparado con los miles de años que va a estar, ¿verdad?, eternamente en sufrimiento. ¿De qué sirve la inteligencia? De nada. ¿Eh? Si uno termina ahí, de nada sirve. Número 4, no aprenden de sus errores. No aprenden de sus errores. Proverbios 26:11. Dice, como perro que vuelve a su vómito, así es el necio que repite su necedad. Así de gráfico lo pone la Biblia, ¿verdad? Como un perro que regresa a su vómito. Proverbios 17:10, en la traducción lenguaje actual, el que es inteligente con un regaño aprende, con uno, pero el que es necio ni con 100 golpes entiende. 100, otra vez, en el alefato hebreo, ¿verdad?
El 100 es el valor numérico que tiene una letra que tiene el símbolo del sol poniéndose en el horizonte, ¿verdad? De esa letra viene el símbolo de encender, que es un circulito con una raya, de encender el teléfono, la computadora, la cocina, el microondas, ¿verdad? De algo, todo lo que tenga interruptor viene con un circulito con una raya en el medio. Esa es la letra CUF y tiene valor numérico 100. Y también significa terminar, terminar un ciclo. O sea, como diciendo el Señor, ¿verdad? Sí le va a dar un tiempo, pero si no se arrepiente en ese tiempo, ¿verdad? Termina en el lugar de castigo eterno. Ahora dice que una persona que es inteligente, si sabe que el mensaje viene de Dios, corrige de una vez. ¿Para qué vamos a estar nosotros cuestionando lo que Dios dice en su palabra? Para recibir azotes en la espalda, que es lo que viene en la definición, con el brazo y con la vara. O el peor escenario, irse al infierno. Es un mal negocio, ¿verdad? Jeremías 5:3, oh Jehová, ¿no miran tus ojos a la verdad? Los azotaste y no les dolió. Los consumiste y no quisieron recibir corrección. Endurecieron sus rostros más que la piedra. No quisieron convertirse. Entonces, no aprenden del castigo. Si uno no aprende del castigo, ¿verdad? Uno no tiene sabiduría, porque de nada sirvió, ¿verdad? La disciplina que Dios usó o el castigo, ¿verdad? Para que nosotros corrigiéramos el camino que nos está llevando al infierno. Pero hay gente que no aprende de los errores, no aprende, se les olvida, ¿verdad? O piensan como a veces lo vemos en las enseñanzas, con gente que no quiere recibir al Señor, ¿verdad? Gente como que ya entró en ese razonamiento de que todavía aguanta, de que todavía aguanta más castigo. O sea, no tiene suficiente, todavía aguanta más. Entonces, ¿qué va a hacer el Señor? Bueno, en su misericordia va más castigo. Ahora, ¿qué pasa si manda el mensajero cruel que ya vamos a ver? Que también es parte de lo que viene. Ya hay muerte, muerte de por medio. Muerte de por medio ya no es castigo, ni es disciplina. O sea, el castigo en el sentido para corregir, ya es castigo eterno. Entonces hay gente que por más que los azotan, ¿verdad? Todavía aguantan. No aprenden de los errores. Siguen cayendo en el mismo error y nada aprendieron, ¿verdad? Del error recurrente. Mucha gente dice, es que bueno, la idea es que los hijos de uno no cometan los errores que yo cometí. Bueno, y que tampoco cometan errores nuevos, ¿verdad? Porque para eso es el tema de la enseñanza en las casas, desde las casas. Uno no quiere que los hijos de uno se vayan al infierno y que no pasen por lo que uno pasó por ignorante. Ahora, el tema es la rebelión, ¿verdad? Dios castiga la rebelión. Número 5, no aceptan el consejo de Dios. Proverbios 12:15, el camino del necio es derecho en su opinión, mas el que obedece el consejo es sabio. El consejo de Dios, ¿verdad? El consejo de Dios. ¿Cómo sé yo si el consejo que me está dando una persona viene de Dios o no? Bueno, la Biblia dice que por sus frutos los conoceréis, primero. Segundo, el consejo tiene que ser, ¿verdad? Congruente con lo que está escrito en la Biblia. Y la conciencia trabaja en el cristiano que tiene el Espíritu Santo adentro, porque para eso está la conciencia, ¿verdad? Que significa con conocimiento. Y el corazón lo reprende a uno cuando uno le falla a Dios. Ahora, si viene un siervo, una sierva de Dios, ¿verdad? Y me está dando un consejo de acuerdo a la Biblia, y yo sé que es cierto, pero no quiero, ¿verdad? La Biblia dice en el libro de Ezequiel que el siervo, la sierva de Dios, liberan responsabilidad delante de Dios, ¿verdad? Pero ya el mensaje fue entregado. El mensaje fue entregado. Y si no hay reacción, ya el castigo va sobre el rebelde, no sobre el parlante que dio el mensaje. Si el parlante, ¿verdad? Que es el mensajero, no da el mensaje, él es responsable, dice la escritura en Ezequiel. Pero si el mensaje es dado, ¿verdad? Y la persona cree que el camino donde está bien y no hace caso al consejo sabio, ¿verdad? Entra en juicio. Proverbios 23:9, nueva traducción viviente. No gastes saliva con los necios. Eso fue lo que escribió Salomón. No gastes saliva con los necios, porque despreciarán hasta el más sabio consejo.
Entonces ya no es a través de consejos que van a hacer caso, es a través de disciplina, ¿verdad? Pero aquí lo dice, van a despreciar hasta el más sabio consejo. ¿Por qué? Porque ellos son sabios o ellas son sabios en su propia opinión. Proverbios 13:18, en Dios habla hoy. Pobreza y deshonra, ¿verdad? Tendrá el que desprecia el consejo. Deshonra también viene traducido como vergüenza o ignominia, que es vergüenza pública. A uno lo van a avergonzar públicamente. Yo puedo dar fe de eso. Eso es cierto. Si uno no hace caso a lo que Dios dice, ¿verdad? Va a ser humillado públicamente. Y Dios tiene todos los recursos, ¿verdad? Para humillar a una persona públicamente. Él lo puede hacer. Pobreza y deshonra tendrá quien desprecie el consejo. En cambio, dice, grandes honores quien atiende la corrección. ¿Okay? ¿Por qué? Porque Dios es justo y Él da a cada quien según el fruto de su camino, de sus obras. La obediencia trae, ¿verdad? Honor. La desobediencia trae lo contrario al honor, que es la deshonra. Segunda de Crónicas vemos el caso, ¿verdad?, de Roboam. ¿Quién era Roboam? El hijo de Salomón. El hijo de Salomón, ¿verdad? Cuando muere Salomón, que él fue rebelde, Dios le dijo a Salomón que iba a dividir el reino, ¿verdad? Y que iba a levantar enemigos en contra de él, pero que no lo iba a hacer en la vida de Salomón por amor a David, su padre, sino que lo iba a hacer en la época de su hijo, Roboam. Entonces Roboam, cuando es rey, él le pide consejo a los ancianos, ¿verdad? Que eran los consejeros del papá, pero él no cogió, no tomó el consejo de los ancianos, sino que lo aconsejaron sus amigos. Tomó consejo con los jóvenes que se habían criado con él y que estaban a su servicio. No eran los ancianos que aconsejaban al papá, que ya estaban probados, como lo dijo ahora Esteban, ¿verdad? El 10. El 10 es un número que viene en la Biblia. Bueno, primero hay 10 mandamientos, ¿verdad? Tenemos 10 dedos con una huella unipersonal, que si yo toco lo que no tengo que tocar, ahí queda el respaldo, ¿verdad? O la evidencia que yo toqué eso. Y lo que yo toco, lo que donde camino, ahí queda, ¿verdad? Está registrado. También con Daniel vemos que Daniel le dijo al eunuco que los probara a ellos 10 días, ¿verdad? Que los probara 10 días. Y Nabucodonosor los encontró 10 veces mejor, ¿verdad? Entonces, en el caso de nosotros, aquí en este país decimos, ¿cómo está? Puros dieces. Puros dieces, hoy es 10, ¿verdad? El tema es que si uno desecha el consejo de gente, ¿verdad? Que Dios puso para aconsejar y toma consejos de personas, ¿verdad? Que no están dando el consejo de acuerdo a lo que dice la escritura, ¿qué consecuencia tuvo Roboam? ¿Verdad? Toda el reino del norte, que era todo Israel, se separó del reino de Jerusalén, del reino de Judá. Ahí fue donde se separaron. Porque estaba molesto el pueblo, ¿verdad?, de Israel, el que gobernaba en Samaria, de la actitud de Roboam, porque les habló de una manera muy áspera. No tomó el consejo de los ancianos. Entonces, los necios no aceptan el consejo de Dios. Y como lo dice el rey Salomón, es gastar saliva. Lo dice él, ¿verdad? Eso lo dice la Biblia. Cuando se desprecia el consejo una y otra vez y una y otra vez, Dios aparta al siervo de Dios de esa persona, porque ya no es consejo lo que necesita es, ¿verdad? Disciplina. No están dispuestos a dejar de hacer el mal, no quieren cambiar. Proverbios 13:19. Es agradable ver que los sueños se hacen realidad, pero los necios se niegan a abandonar el mal para alcanzarlos. Esta traducción lo dice de una manera, ¿verdad? Muy interesante, porque aquí dice prácticamente que el necio, ¿verdad?, no quiere recibir el beneficio. No quieren recibir el beneficio. A veces yo le pongo el ejemplo, ¿verdad? Cuando uno llega a predicar una casa o una familia y todos se niegan a recibir el evangelio por tradición, por idolatría, por pecado oculto, por lo que sea, ¿verdad? Eso es como tratar de meterle efectivo en el bolsillo a una persona que no tiene ni un 5, pero que no quiere que le metan el dinero al bolsillo. Más bien,
Pelean para que no se meta el billete al bolsillo. Qué irónico, ¿verdad? Como si fuera un castigo lo que están recibiendo. Y es todo lo contrario. Eso es una persona necia. Alguien que ve la palabra de Dios como algo que es, ¿verdad? Cansado, limitante, castrante, eh, que más bien a uno lo ata, lo limita. No, eso no es el objetivo de Dios para con sus hijos y sus hijas. Dios es bueno, es una de las características y los atributos de Dios. Él no es malo. La Biblia lo dice, probadme en esto ahora, ¿verdad? Dice Jehová. O sea, uno puede probar que Él es bueno, pero la obediencia es lo que activa, ¿verdad? Las promesas, no la desobediencia, pero los necios no quieren dejar de hacer el mal. No les interesa. ¿Por qué no les interesa? Proverbios 14:9 dice que no les importa si Dios los perdona o no. No les interesa la opinión de Dios. Para uno seguir en desobediencia sabiendo que está haciendo algo malo, ¿verdad? Es porque ya concluyó de que lo que está haciendo es más importante que lo que Dios dice. Y en todo caso se están jugando la vida eterna, ¿verdad? Porque nadie tiene garantía que se va a levantar vivo el otro día o no va a morir de noche o en los 5 minutos que siguen. Pero no les interesa, dice, los necios no les importa si Dios los perdona o no. No les importa, porque no tienen temor de Dios, porque no lo conocen. Pero la gente buena quiere el perdón de Dios. Entonces, una persona, ¿verdad? Que quiera agradar a Dios, la persona anda en un arrepentimiento inmediato, continuo, porque todos pecamos. Aquí nadie es perfecto. Pero si uno peca, ¿verdad? Le pide perdón al Señor y cambia la actitud y cambia de dirección. Esa es la vida cristiana. La Biblia dice que el pecado endurece el corazón. O sea, llega un momento donde ya la persona no le interesa. Salmo 55:19. Dios oirá y los quebrantará luego. El que permanece de la antigüedad, por cuanto no cambian ni temen a Dios. No cambian ni temen a Dios, van juntos. No cambian porque no hay temor de Dios. No tienen la voluntad de dejar de hacer lo malo. Número 7. Tienen su esperanza en lo material o en lo terrenal. Todas, hasta ahorita que llevamos 7 características, todas son, ¿verdad? Características que se pueden discernir en uno mismo, en nosotros mismos, si están, ¿verdad? Y también en las personas. Porque el mensaje está en el cielo, ¿verdad? O sea, está donde todo el mundo lo ve. Ahí hay un necio que está amarrado en el cielo. Y después están todos los versículos que hablan de la actitud de la gente que está en esa condición, ¿verdad? Con el brazo levantado en contra de Dios, en señal de rebelión, y una posición, ¿verdad? No a favor de Dios, sino en contra. Lucas 12:20-21, pero yo le dijo, necio, ¿verdad? Esta es la parábola que Jesús cuenta del hombre que tenía muchas riquezas y había acumulado más y más y más y hizo más los graneros más grandes, ¿verdad? Y al final, cuando acumuló todo y lo tenía guardado, entonces ya él dice, alma, ¿verdad? Gózate, tienes, como diciendo, tengo garantizado el futuro. ¿Y qué le dice el Señor? Necio, esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoros y no es rico para con Dios. Necio, dice ahí. Primera de Timoteo 6, del 9 al 10, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extravían de la fe, y fueron traspasados de muchos dolores. Codicias necias y dañosas. Una de las señales, ¿verdad?, de que la persona ama más al dinero que a Dios es cuando se extravían de la fe, cuando ya su comportamiento, sus palabras, sus acciones y actitudes no son de reverencia hacia Dios. Ya escogieron, ya se ve, es evidente, ¿verdad? La Biblia dice que no se puede servir a dos señores. Si uno está trabajando en una empresa y al mismo tiempo trabaja en otra, alguno de los dos jefes se va a dar cuenta en algún momento de que uno está haciendo trampa.
Es posible, sí. En el mundo espiritual nadie engaña, ¿verdad? Al padre la mentira difícilmente, si él es el que inventó el engaño. Y a Dios, ¿quién lo va a engañar? Nadie, ¿verdad? Pero el tema es que la esperanza nuestra no está en lo material. Lo material, todo le pertenece a Dios. A uno le dan una administración, ¿verdad? Pasajera de bienes. A algunos administradores nos tienen que quitar todo, porque somos malos administradores, ¿verdad? Porque agarramos las espinas con la mano y tiene que venir disciplina, ¿verdad? ¿Cómo es una manera de que el muchacho no vuelva a meter la mano en el tomacorriente? O quita el tomacorriente o lo saca de ahí, ¿verdad? Y eso es bueno. Ahora, eso es lo que Dios hace en su misericordia. Pero si la persona ya se extravía de la fe, ¿verdad? Por ser codicioso o en todo caso no querer hacer caso en obediencia por perder algún beneficio, ya escogió, está escogiendo. Y eso la Biblia dice que es en la parábola del sembrador cuando la semilla cae entre espinos. ¿Será una casualidad que vengan los espinos en esa parábola? No, porque en la palabra necio vienen las espinas. Y dice que los espinos, ¿qué significa? La codicia, los afanes. Dice que es las codicias de los placeres de este mundo, ¿verdad? No solo lo material, ¿no? Los placeres del mundo. Dice que esos son los espinos. Entonces, el Señor tiene que disciplinar eso, ¿verdad? Sí lo tiene que disciplinar en su misericordia, para que uno no se pierda. Ahí está la parábola de los espinos. Dice que no da fruto. Y la Biblia dice que por su fruto los conoceréis. O sea que en algún momento es evidente. Por más que una persona, ¿verdad?, diga una cosa y haga otra, la evidencia es la que habla, el fruto. Número 8, empiezan bien y luego se apartan de la obediencia. Eso lo podemos ver, ¿verdad?, también en la parábola del sembrador, cuando la semilla cae sobre la piedra, ¿verdad? Que sale el sol, se quema, ¿verdad?, porque no tiene raíz. Que al venir la persecución o la prueba se apartan. En Gálatas 3:3 dice, tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Los de Galacia habían empezado por el Espíritu, pero en algún momento, ¿verdad?, empezaron a comportarse dando evidencia de las obras de la carne. Empezaron bien, terminaron mal. Eso es lo que dice Pedro en la segunda carta. Dice, eso es una advertencia para todos nosotros. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose. Uno se enreda con qué? Con cuerdas, ¿verdad? Enredándose. Otra vez en ellas son vencidos. Su postrer estado viene a ser peor que el primero. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio, el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el barro. Entonces dice ahí que es mejor, ¿verdad?, no haber conocido el camino de la justicia, que después de conocerlo devolverse, porque el castigo va a ser peor. La Biblia lo dice. La Biblia lo dice, que la más densa oscuridad de las tinieblas está guardado para las personas que son conocedores y que después deciden vivir en rebelión. Y en Lucas 17:32, el Señor Jesús, ¿verdad?, cuando habla de los tiempos finales en los que estamos ahorita, y lo puso en amarillo para que resalte, acordados de la mujer de Lot. La mujer de Lot iba bien hasta que volvió para atrás. Era, era parte de los que se estaban salvando hasta que volvió para atrás. Ahora, gloria a Dios que no tuvo influencia en las dos hijas ni en el esposo, ¿verdad? Se perdió sola. Eso es menos malo a que haya llevado toda la familia a la perdición, pero se perdió. Y iba bien, lo único que tenía que hacer era seguir viendo para adelante. Eso era lo único que tenía que hacer, porque Dios mandó ángeles. Dios le dijo que tenían que salir antes, les dio tiempo, les dijo a dónde tenían que ir, ¿verdad? ¿Cuál era la única condición? Además de salir de ahí, no volver a ver para atrás. Pero no hizo caso y se perdió. Y está escrita y está puesta como un recordatorio, ¿verdad? 2000, 4000 años, hace 4000 años vivió esta mujer.
Y cuando el Señor Jesús lo mencionó, ya tenía 2000 años de haberse muerto y todavía la sigue mencionando para nosotros hoy, de que tengamos en cuenta, ¿verdad? El tema de no regresarse de donde Dios nos sacó. Número 9, dan mal testimonio. Estoy hablando, ¿verdad? De los necios que se supone o creen que son convertidos, no de los impíos, ¿verdad? De los que son 100% hijos del diablo. Pero que también dan mal testimonio, ¿verdad? Pero esto dice Proverbios 29, 26, 9, espinos, otra vez las espinas. Espinas hincadas en mano del embriagado, o sea, del borracho. Tal es el proverbio en la boca de los necios. ¿Qué dice eso? Porque el primero que se va a dañar de tomar el nombre de Dios en vano es uno, si uno está en desobediencia. Por eso pone, ¿verdad? Que es como un borracho con una espina metida en la mano, que ni siquiera la siente y que está actuando de una manera torpe, que está intoxicado, que no está en su sano juicio y ni siquiera sabe que se está dañando el mismo. Además de eso, si uno oye la palabra de Dios en una persona que no da buen testimonio, ¿será que no que tiene algún efecto? Sí, el efecto que tiene es que Dios va a dañar a la persona o a castigar a la persona que está tomando el nombre de él en vano. Y al que está escuchando, que es un impío, ¿verdad? Lo que va a hacer es que va a haber más de lo mismo, porque va a decir, para ser un cristiano como usted, prefiero quedarme donde estoy. Eso lo dice mucha gente, porque Satanás usa, ¿verdad? Él usa el mal testimonio para avergonzar el evangelio. Y el que pierde es uno, porque uno está avergonzando al Señor y además de eso va a recibir ignominia, ¿verdad? Que es vergüenza pública y la ira de Dios. En Lucas 11, el 39 al 40 dice, pero el Señor le dijo, ahora bien, vosotros los fariseos limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de rapacidad y de maldad. Necios. El que hizo lo de afuera no hizo también lo de adentro. ¿Por qué le dijo eso a los fariseos? Porque ellos tenían una fachada, ¿verdad? Amaban las primeras filas, andaban con sus vestidos, les gustaba el honor que les daba la posición y se veían bonitos por fuera, como si ellos pudieran engañar a Dios. No, el Señor les dijo que por dentro estaban llenos de maldad y de rapacidad, ¿verdad? ¿Qué es rapacidad? Es como un ave de rapiña, son aves de presa, son cazadores. Por eso el Salmo 91 dice, él te librará del lazo del cazador. Del lazo del cazador, sí, hay gente, ¿verdad? Que en su mente piensan que están bien con Dios y el testimonio que dan, ¿verdad? Porque no hay nada que esté encubierto. La Biblia dice que el Señor va a hacer público, ¿verdad? Todo lo que se hace en secreto. Entonces uno no puede tener una vida espiritual de fachada porque Dios sabe lo que hay por dentro. Y si uno pretende que va a engañar a todas las personas con una doble vida, predicando de Dios, lo que hace uno es, ¿verdad? Que Dios se enoja contra esa persona. Efesios 5, del 15 al 18 dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Aquí en Efesios, ¿verdad? Dice que hay que andar con diligencia delante de Dios. Y el tema del tiempo, ¿verdad? Que es muy relativo, o sea, en el sentido de que Dios establece cuánto va a vivir cada persona. Es que en este momento en el que estamos viviendo, y en especial en este año, ¿verdad? El 2026, que se ve el cambio a nivel geopolítico, ¿verdad? Con todo lo que está sucediendo, de que las cosas se están acelerando. La profecía bíblica se está acelerando. Desde fin de año hasta hoy, o mejor dicho, desde principio de año hasta hoy han pasado un montón de cosas que han tenido décadas de estar iguales y están cambiando ahorita de una manera acelerada. No es tiempo de perder el tiempo.
Si el Señor nos llama a servirle a Él, que es el mensaje de la última prédica presencial del 2025, manos a la obra, es que es manos a la obra, no manos a las espinas, para ser disciplinados, ¿verdad? O para recibir, ¿cómo se llama? Disciplina en la espalda, golpes en las espaldas del necio, o para recibir un mensajero cruel, en todo caso, porque lo hemos visto en el ministerio, cómo Dios puede mandar una enfermedad terminal a una persona que está bien con Dios y el Señor, para que se acomode mejor, se lo lleva. Y eso está en Job 33, ¿verdad? El Señor puede mandar una enfermedad terminal como consecuencia de la necedad para que una persona se salve. Sí, eso es muy común, yo lo he visto. En 3 ocasiones con personas que yo conozco, existen, se salvaron, pero tuvieron muerte prematura porque en vez de obedecer al Señor, ¿verdad? Se devolvieron otra vez de donde Dios los había sacado, viene una enfermedad terminal y se mueren. Ese era el plan original de Dios, ¿no? El plan original del Señor era que dieran testimonio y les iba a dar un ministerio, ¿verdad? Para que predicaran el testimonio y el evangelio, pero se los llevó antes. Y eso es bueno, porque si no se hubieran perdido. Entonces aquí dice que uno puede ser un insensato, sino que uno tiene que saber cuál es la voluntad del Señor. La voluntad del Señor no es que perdamos el tiempo, ni que sigamos jugando, ¿verdad?, de cristianos. Mucho menos, aquí habla de la embriaguez, que es el tema de lo que habíamos dicho, leído en la filmina anterior, ¿verdad? Que así como un borracho con una espina en la mano, ¿verdad? Es el proverbio en la boca de un necio. Y siempre el tema de estar ebrio o borracho en el plano espiritual es estar no alerta, no velando, ¿verdad? No en los 5 sentidos, estar aturdido, ¿verdad? Con el mundo, con las cosas de la vida. Por supuesto que la ebriedad, la Biblia dice que los borrachos no heredarán el reino de los cielos. Pero dice que en vez de estar borrachos, hay que estar llenos del Espíritu Santo. Salmo 50:16. Al malo, Dios no lo puso a predicar. Al que da mal testimonio, Dios no lo pone a servir. ¿Por qué? Porque el primero que va a ser dañado es el que avergüenza al Señor. Y después hay un daño, ¿verdad?, que es difícil de medir en cuanto al mal testimonio. Porque un mal testimonio aleja a muchas personas. Pero al malo dijo Dios: ¿qué tienes tú que hablar de mis leyes y que tomar mi pacto en tu boca? Pues tú aborreces la corrección y echas a tu espalda mis palabras. ¿Qué clase de autoridad puede tener, por ejemplo, una persona de hablar de Dios a otra si la otra persona sabe que yo soy un hipócrita, que soy un adúltero, que soy un fornicario, que soy un mundano, que digo una cosa y hago otra, que miento, estafo, robo, ando en negocios ilícitos? ¿Qué autoridad puedo tener yo para predicar estando así? No, primero, ¿verdad?, el vaso tiene que estar limpio y después el Señor usa los vasos limpios. Todos podemos ser vasos limpios, sí, todos podemos ser vasos limpios, pero Dios es lo que nos llama hoy, ¿verdad? No se puede servir al Señor estando en desobediencia. Y si Él nos llamó a servir y lo despreciamos, lo que viene es castigo. Son castigados. Hebreos 12:25. Mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros, si desecharemos al que amonesta desde los cielos. ¿Qué hace el Señor cuando una persona rechaza el mensaje dado por un siervo de Dios? Porque llegamos a puntos así, ¿verdad?, donde la persona está convencido o convencida de que lo que está diciendo un siervo, una sierva de Dios, no viene de Dios. ¿Cómo hace Dios, verdad, para respaldar un mensaje? Tiene que venir una consecuencia. Oh, y la consecuencia no es el siervo de Dios el que la pide, es el Señor el que la pone para que haya certeza de que el mensaje no era de carne ni de sangre, sino que era de Él, ¿verdad? Entonces aquí dice
que uno no puede desechar al que amonesta desde el cielo. Ahora, depende de qué, del testimonio de la persona que lo esté a uno exhortando, sí, del fruto que tenga, ¿verdad? De la historia que haya, de la relación con Dios que uno tenga. Además, la Biblia dice que el corazón es el que lo reprende a uno. Pero si uno desecha a la persona que amonesta, ¿verdad? Entonces, ¿a quién le va a hacer caso a uno? Cuando venga el problema, cuando venga la consecuencia, cuando venga una enfermedad terminal, una muerte prematura, cuando venga la ruina, cuando venga una catástrofe, ¿verdad? Es que ese es el tema. El Salmo 50 del 16 al 23 dice, entended esto ahora los que os olvidáis de Dios, no sea que os despedace y no haya quien os libre. ¿Por qué dice el Señor y no haya quien os libre? Que ya había mandado a alguien, ya había mandado a alguien. El Señor nunca toma a nadie por inocente o por... No, Él manda a alguien, los mensajeros de Él. ¿Okay? Y aquí dice el Señor, ¿verdad? Que uno lo tiene que entender. Si uno se olvida de Dios, bueno, en el momento viene, ¿verdad? El juicio. Y si no ha venido es porque Dios es bueno. Ahora, si la persona necesita que venga el juicio, o un castigo, una muerte, un accidente, ¿verdad? Para saber si era cierto o no lo que el siervo de Dios dijo o la sierva de Dios dijo, bueno, entonces hay que esperar, ¿ok? Hay que esperar, ¿verdad? Porque el Señor es testigo, él atestigua a favor, ¿verdad? A favor o en contra de un siervo. Dice, el que sacrifica alabanza me honrará, y al que ordenare su camino le mostraré la salvación de Dios. Ordenar el camino. Para eso es que el Señor amonesta, para que uno se ordene, se alinee. Okay. En Oseas 5:15 dice, volveré luego a mi morada hasta que reconozcan su culpa y busquen mi rostro. En su angustia me buscarán con sinceridad. Este versículo, en 12 años, de 13 casi de ministerio, yo lo he visto funcionando. Yo lo he visto funcionando en mi vida y en la vida de otras personas. Que cuando uno el consejo de Dios lo toma como una recomendación, una sugerencia, y lo pone en una gaveta y sigue uno, ¿verdad? Por el mismo camino, después, ¿verdad? Regresa uno a los pies del Señor pidiéndole perdón por haber sido desobediente. Pero viene, ¿verdad? Castigo, disciplina, para que uno entienda, ¿verdad? Que la desobediencia trae consecuencias. Y en todo caso, eso fue lo que hizo el Señor Jesucristo, ¿verdad? En su primera venida, Él vino y regresó a su morada. Ahora, ¿cuándo regresa? Hasta que el pueblo de Israel diga, bendito el que viene en nombre del Señor. Por eso la gran tribulación. La gran tribulación es el trato de Dios con su pueblo que no lo recibió. ¿Cuándo lo van a recibir? Cuando le estén llamando, ¿verdad? En medio de la catástrofe de la tribulación. Proverbios 1, el 24 al 26. Por cuanto llamé y no quisisteis oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese. También yo me reiré en vuestra calamidad y me burlaré cuando os viniere lo que teméis. Dios en su sabiduría hace que uno participe del castigo. Lo que la persona más teme, eso es lo que viene. Está escrito, Proverbios 1. Entonces, si él llama, si él extiende la mano, ¿verdad? Uno tiene que atender, porque después uno va a clamar y no va a ser atendido. Eso es lo que dice Proverbios 1. Y finalmente, Proverbios 17:11. El rebelde no busca sino el mal. Mensajero, ¿cuál será enviado contra él? Esto en hebreo, ¿verdad? Mensajero viene como la palabra malak, que es ángel, ¿verdad? Porque un mensajero, un ángel es un mensajero, malak. Y cruel, que es axarí, dice que es como el que trae sentencia de muerte. Es una asignación de muerte. Para los que lo quieran investigar en la BLB, Proverbios 17:11, se meten a buscar en interlínea qué tan cruel es el mensajero que es enviado. Este mensajero cruel, ¿verdad? Es un ángel que trae sentencia de muerte. Ahora, si Satanás acusa, porque él es el acusador, y él tiene razón, y ya ha pasado un tiempo, ¿verdad? Que ya Dios azotó 100 veces, que es un término que tiene que ver con tiempo, y pide la vida de una persona, y si Dios se la da, sí se muere alguien. No es necesario llegar a eso. No es necesario. Es más sensato corregir inmediatamente lo que tengamos que corregir y dejar
de ser insensatos. Todos éramos en otro tiempo insensatos, dice Tito 3 del 3 al 4, todos, porque nosotros también éramos en otro tiempo, o sea, ya no, Dios no quiere que seamos insensatos, éramos rebeldes, extraviados, dice esclavos de concupiscencias. ¿Qué son esclavos? ¿Qué son concupiscencias? Los deseos de la carne que son desordenados, deleites diversos, viviendo en malicia, envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. La envidia está metida en esta lista. La malicia, el desearle el mal, el pensar en mal, internamente sucia, aborrecer gente, ¿verdad? ¿Y por qué el Señor dice que éramos? Porque Él, a través de su bondad, ¿verdad? Nos limpió por medio del Espíritu Santo. Ahora, él no quiere que nos regresemos a hacer de lo mismo. ¿Por qué? El Señor hoy, ¿verdad? Nos recuerda que Él fue el que nos quitó el castigo del pecado. Él lo quitó, Él lo pagó en la cruz. Cada golpe que le dieron al Señor, cada latigazo que le dieron, Él estaba pagando por mí y por nosotros. Y habla como si fuera neblina que Él quitó. Yo deshice como una nube tus rebeliones y como niebla tus pecados. Vuélvete a mí, porque yo te redimí. A mí es a Él, volvernos a Él y manos a la obra, ¿verdad? Pero la necedad no puede estar en el pueblo de Dios. No puede estar en el pueblo de Dios sin que haya consecuencia. Más cuando hay versículos que dicen que los juicios de Dios empiezan por su casa. Más cuando estamos en tiempo de dolores. Más cuando la Biblia dice que Satanás ha descendido con gran ira porque sabe que le queda poco tiempo. Más cuando dice, ¿verdad?, que en el arrebatamiento uno va a estar dos en una cama, uno se va, otro se queda. En el campo dos están, uno se va, otro se queda. Y que va a ser como lazo, ¿verdad? Como un lazo, como en el diluvio o en la época de Sodoma y Gomorra. Por eso el Señor pone a la mujer de Lot. Primera de Juan 1:9. Todos pecamos, sí, sin excepción. Pero hay una cosa diferente que es vivir y practicar el pecado. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Esta última afirmé lo que Dios quiere que cada uno de nosotros hagamos, ¿verdad? Y que no seamos necios, porque el castigo del Señor, ¿verdad? Empieza por su casa. Y si el Señor ha puesto siervos de Dios, pastores, ¿verdad? Profetas, evangelistas, maestros, es para que uno, ¿verdad? Para que uno reciba un beneficio, no un perjuicio, empezando por uno, ¿verdad? El enemigo lo va a convencer a uno de que Dios lo está limitando a uno de disfrutar y de hacer. Bueno, en el infierno ya nadie está haciendo lo que quiere hacer, ya ahí no hay rebelión, lo que hay es castigo eterno. Entonces, hermanos del ministerio y las personas que nos están escuchando, ¿verdad? En esta tarde de sábado, 10 de enero del 2026, los exhortamos con amor, ¿verdad? A convertirse al Señor, a buscarlo con todo el corazón, a arrepentirse de los pecados, a nacer de nuevo, que es una decisión personal, y a tener una vida en santidad, rectitud, integridad y obediencia. Y los que ya estamos en el camino, recordar, ¿verdad?, de que el Señor nos advierte de que en este tiempo profético la apostasía es parte de la profecía, que la mayoría de los creyentes van a abandonar la fe verdadera. Y nosotros en este ministerio no podemos dejar que Satanás nos engañe, ni ser engañados, ¿verdad? Porque esa no es la voluntad de Dios. Él los bendiga en esta tarde, que tengan una semana 3 llena de bendiciones. Si Dios los permite, nos vemos de 8 en la prédica presencial. Y aquí le paso la palabra a Esteban. Bueno, un mensaje muy importante del Señor para cada uno de nosotros, para reflexionar, ¿verdad? Y un mensaje de exhortación para que todos en nuestra intimidad con el Señor Jesucristo podamos analizarnos y corregir también todo aquello que Él nos manda a hacer hoy, ¿verdad? Y más
en este inicio de año. Vamos a orar. Señor Jesús, Padre Santo, gracias te damos, Señor, porque tú eres bueno, tú eres fiel con cada uno de nosotros, Señor. Gracias porque tú nos apercibes, Señor, nos enseñas y nos muestras, Señor, todo aquello que debemos de esforzarnos para poder corregir y cambiar nuestros corazones, Señor, para que no nos sobrevenga, Señor, nada malo, Señor. Por eso, Señor, tú nos enseñas y nos muestras a su debido tiempo, Señor, cómo tenemos que caminar, Señor, y andar y todo aquello que tenemos que cambiar en nuestros corazones para poder recibir, Señor, todas esas bendiciones y promesas que tú tienes para cada uno de nosotros, Señor. Gracias, Señor, porque tú eres bueno, tú eres fiel, Señor, y siempre estás con nosotros, Padre Celestial. Ponemos en tu presencia, Señor, esta semana que está iniciando, Señor, para que sea de gran bendición, de victoria para cada uno de nosotros, nuestros familiares y nuestros seres queridos, Señor. Ayúdanos, Señor, a que podamos buscarte, Señor, cada día más con mayor diligencia, con un corazón dispuesto, Señor, y genuino ante ti, Señor. Ayúdanos para que podamos crecer en fe, Señor, para que podamos creer, obedecer y confiar, Señor, Padre Santo, para que seamos obedientes a todo lo que tú nos muestras, Señor, y nos indicas, Padre Celestial, para que podamos con diligencia poder actuar, Señor, con tiempo y ser siervos y obreros firmes para ti, Señor, y poderte servir en todos esos planes y propósitos que tú tienes y has prediseñado para cada uno de nosotros, Señor. Así que te pedimos, Señor, que nos bendigas y nos cuides con tu santa y preciosa sangre, Señor, en esta semana, hoy y siempre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Así que con eso finalizamos la prédica del día de hoy. Que Dios los bendiga mucho.